Cualquier país civilizado, en la historia de la civilización, busca la paz para el progreso. Por eso es famosísima la Pax Romana, ¿no? El gran desarrollo del Imperio Romano. En paz uno organiza y lleva las cosas adelante. Entonces, hemos invitado a Pancho Descanseco, o casualidad, presidente del Consejo de la Paz y también del partido Perú Nación. Pero no puede haber partido X, Y o Z sin paz en el Perú y yo veo que estamos yendo por un mal camino. Pancho, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Philip? Gracias por la invitación. A ver, mañana se cumplen 50 días de paro en Arequipa. Es lo más parecido a los paros armados de la época de Sendero Luminoso. La gente no sabe lo que es eso, te pido que se lo refresques. Que le digas a la gente que es Estado de Derecho, que implica que ataquen comisarías, que implica que esto se exponencie en Mollendo, más lo que pasó en Yavillavi, Fuerabamba, y lo que va a pasar en el Perú si la ideología totalitaria de la algarada, de la piedrada, del bloqueo de carretera y lo que dice la gente es lo que tiene que hacer el presidente. Pancho, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, mira, el primer tema que a mí me ha llamado la atención es que en la procesión de la bandera de Tacna, que es un acto histórico, patriótico, entrañable, del cual de una u otra forma tenemos que participar todos los peruanos, aunque no estemos presentes. Yo estuve ahí, muy honrosamente invitado por la Asociación de Auxilios Mutuos de la Señora de Tacna, que son las señoras de la bandera, y vi cómo Vizcarra se lanzaba un discurso inicialmente patriótico y luego simplemente la demagogia de siempre. Esto no se hace. Un jefe del Estado tiene que respetar las coyunturas y las formas y respetar su país. En segundo lugar, él habla, o sea, lo que dicen los medios adictos al gobierno es que la muchedumbre, el pueblo lo respalda. Por lo menos en Tacna esto es falso. Había portátiles que gritaban cierren el Congreso, eco que no recibía del resto de la gente, que era la gran mayor parte de la que estaba participando. Que además fueron para la ceremonia del paseo de la bandera, que es otra cosa. Así es, no fueron a escuchar la demagogia populista de este personaje que tanto daño le está haciendo al Perú. Lo que tú has señalado es efectivamente muy grave. Él ha desatado en el sur un paro de rechazo a Tía María como consecuencia de una licencia de construcción que su gobierno le otorgó legalmente al asado en Perú y que luego ha revocado a través del Consejo Nacional de Minería en 2 días de dilucidaciones y luego ha salido a decir que ellos no tienen nada que ver con el Consejo de Minería. 2 días versus 5 años de procedimientos. Así es. Y luego ha salido a decir que ellos no tienen nada que ver, que esta es una disposición del Consejo de Minería, pero no de su gobierno. Mientras que hemos visto el audio en donde se echa con Cáceres, que es un gobernador impresentable, hasta con denuncias por violación, y le dice que voy a ver cómo arreglo esta situación. ¿Eso es el presidente del Perú? Eso no es el presidente del Perú. Es un pequeño gobernador fracasado en la región de Moquegua, donde tiene una serie de cosas que no se han dilucidado hasta el momento. Más allá de Chinchero, es necesario que se abra el camino de la verdad respecto a lo que fue Vizcarra en Moquegua y que de una vez el país conozca con quién nos hemos metido en esta situación. Y ojo, y te lo digo y lo he dicho muchas veces, eso no quiere decir que yo defienda el Congreso, que también es un Congreso que se debería ir a su casa, salvo algunas excepciones, como por ejemplo nuestro amigo Pedro Lachea, que es un hombre decente, que está haciendo lo que puede, ¿no? Eso ha pasado siempre, desde que tú eras diputado, porque tú no has llegado ayer ni a la política ni al Perú. El Congreso siempre ha sido impopular, eso a mí no me llama la atención. Pero quiero ir primero al tema de fondo, al tema realmente importante, y después vamos a hablar de la reforma política del Congreso porque tenemos tiempo. O sea, la paz, que es algo que tanto nos costó encontrar, versus el Perú versus Sendero Luminoso, el Perú versus el MRTA, el Perú en su momento versus Ecuador. O sea, no era una cuestión fácil para nosotros, ni en Falsopaquilla, ni en Cueva de los Tallos, ni con Fujimori, ni con Belaúnde, tener una guerra externa con Ecuador hubiera sido devastador. La guerra interna que tuvimos con Sendero Luminoso, seguramente azuzada desde afuera, nos puso al borde de una guerra civil. No fue un conflicto armado interno, o sea, fue algo sangriento y brutal. Y esa gente ahora se ha reciclado en movimientos sindicales, el FUDEP, el CONARES-UTEP, o los lentejeros, o los antimineros, y esta gente azuza para tumbar la Constitución, para que se adelanten las elecciones, que se cambie el régimen económico y que venga acá una autocracia durísima,
Miren lo que ha pasado en Argentina con el populismo. Miren lo que ha pasado en Colombia con las FARC. ¿Por qué es importante la paz? Aunque parezca una pregunta muy ingenua, Pancho. La paz, mira, más allá de una definición de la paz, a lo que tenemos que ir en el Perú es a un régimen democrático que funcione como tal. Y la democracia, entre otras cosas, significa, para que haya paz, tolerancia. El presidente Vizcarra es intolerante, él es el dueño de la verdad y él se apoya supuestamente en el pueblo para imponer condiciones. No solamente se requiere tolerancia, se requiere diálogo. Aquí no hay diálogo. Olachea le ha planteado una reunión y la está soslayando, la está pasando para adelante y además ya ha puesto una condición. Primero se fija el cronograma de las elecciones y después puede hablar de los otros temas del Perú, mientras tienes un país, como lo hemos podido percibir, tú bien lo señalabas hace unos minutos, paralizado en todos sus extremos. Paz significa en consecuencia tolerancia, significa diálogo, significa solidaridad. ¿Qué solidaridad hay de parte de un gobierno que está empeñado en llevar su propia agenda personal en función de sus intereses mezquinos que no responden a los otros intereses de la patria? Eso, aquí no hay solidaridad. Paz significa entender que todos tenemos derechos y tenemos deberes. No solamente decir, oye, yo tengo el derecho a la vida, sí, pero tú tienes el derecho de respetar mi vida, no, el deber de respetar mi vida. Entonces, todas estas cosas se han ido soslayando dentro del contexto de una crisis profunda de valores por la cual atraviesa el Perú, no con Vizcarra, sino desde mucho antes, pero de la cual es reflejo emblemático lo que está pasando con este gobierno unipersonal del señor Vizcarra, que ha declarado una suerte de dictadura en base a la cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque podía hacerlo en función de qué, en función de que se ha impuesto a un Congreso que por otro lado no responde a ninguna expectativa, ha estado blindando una cadena de corruptos y finalmente, si me permites, no ha sabido responder constitucionalmente a esta cuestión de confianza que ha sido aplicada en forma extensiva y de manera inconstitucional. Eso lo debió haber hecho el Congreso oportunamente, antes del referéndum. Así es. Pero fíjate lo que pasa. El presidente de la República va a Tacna, no inaugura nada, hace un discurso político, ni siquiera pone una primera piedra, se gasta un dineral. Y después hace lo que se llama en el término de negocios un roadshow. Si Pancho Descanseco metió de la agroindustria, agarra de su plata y se va aquí, allá y acullá y habla de las bondades de la maca, la quigua, la quinicha, la armarán. Es tu plata y tu paseta por donde tú quieras, porque a la hora de la hora es un privado que hace industria. Bacán, chocolate por la noticia. Se ha ido a Jaén, a Huagua y a Chachapoyas a no hacer nada, a decir lo mismo, a prometer un aeropuerto donde no hay cuando no pudo sacar Chinchero, que tiene cuestionamientos serios. No hay una posta médica, no hay un hospital, no hay un colegio. Pancho, un gobernante mediocre, una vez que llega a los 3, 4 meses, ya todo el mundo tiene poderes de firma, el presupuesto, nada, como nunca en la historia de la República hay tanta plata en las arcas. No pueden haber hecho colegios para 100 chicos, postas médicas para 100 chicos. Cuando menos inaugúrame eso, nada. Va a Bagua que el Congreso. El Congreso no tiene nada que ver en la ejecución presupuestaria de salud, de educación. La ministra Thomas sale a decir que el presidente es un desprendido y se han muerto 40 niños en Lambayeque por no haber incubadoras, Pancho. Por Dios, si tú fueras presidente y te consigues un ministro de salud, el que quiera que sea de derecha o de izquierda, eso ya no importa. Emergencia, vacunas, reactivos, incubadoras para los bebitos. Eso es algo elemental. No se ha hecho. Y ya tiene 1 año y medio de presidente, hermano. Y Salvador del Solar, muy buena gente, habla bonito, habla bonito, habla bonito, habla bonito. Y no gobiernan. Y le pide el señor Olaechea, vamos a hablar, y se va con Hildebrand, o con el que lo suplió Hildebrand, porque ese que está haciendo las entrevistas es un chato parecido a Hildebrand, no es Hildebrand, ¿no es cierto? En Semana Económica, entrevistas sin contraparte, una manito con un micro. En Canal Ñ, Palacio dice, y se pasea a Cajamarca, Bagua, Jaén, Chachapoyas, y no habla con el presidente del Congreso. Entonces, ¿ante qué cosa estamos? Es una situación que histérica lo que nosotros tenemos. ¿Gobierna o no gobierna? ¿Culpa de quién es lo que está pasando? ¿El Congreso? Ya pues. No, el problema es muy claro. Él es el que está pechando al Congreso, él es el que no quiere dialogar, él es el que tiene su propia agenda para permanecer en el poder. El cuento de que quiere adelantar las elecciones para irse, no.
ha planteado, y es algo que yo no sé por qué se le escapa a mucha gente, ha planteado una doble reforma constitucional, Filipe. Por un lado, el adelanto de elecciones, y por otro lado, lo cual no es necesario, la modificación del artículo 112 de la Constitución para agregarle un párrafo donde señala que un presidente juramentado, aunque no electo, tampoco podrá ser elegido. Si eso se pone a consideración en un referéndum y la gente vota en contra de esa modificación, ¿qué pasa? Lo habilita para ir a la reelección. Lo habilita. O sea, a eso está jugando. Pero, haciendo Pancho, trampa hasta en eso. Pancho, o sea, realmente... ¿cuántos de tus amigos y amigas, coloquialmente hablando, se acuerdan de por qué y qué ha votado en el referéndum? No te digo por quién votó el presidente. Haz una encuesta entre tus amigos mientras que conversan. Pues. Ni saben, ya ni se acuerdan. La gente fue al referéndum, sí, sí, no, no, pipi, y ya está. Entonces, porque la gente lo pide. Hagamos memoria. La gente le pidió a Velasco que le quite las haciendas a los hacendados y que nadie comerá campesino de tu sudor porque el abusivo de Canseco. Pacta que quitarle a Perro, Pericote y Gato. Porque la comunidad industrial, porque la gente pide que el sindicato sea la fuerza viviente, operativa del trabajo, pácate la comunidad industrial. Pasa unos años después, viene un señor que se llamaba Alan García, que habla 500 veces mejor que cualquiera. Daba un balconazo, y Pancho, recuérdale a la gente, cuando la gente le pedía que baje la penicilina, eran 4 de la tarde, hermano, la gente baja, y Alan bajaba la penicilina, y bajaba y congelaba el precio del pan, y lo hacía porque la gente le pedía. ¿Y cuántos eran en el balconazo? 100 personas que se paraban en Palacio, o no, y armaban la conferencia de prensa en 20 minutos, y Alan, con el flor y la simpatía que tenían, destrozó la economía del país porque la gente lo pedía. Y a Fujimori también le pedían que cierre el Congreso, ¿o no? Mira, el problema es, claro, lo mismo ocurrió cuando Fujimori dio el autogolpe, que fue tan popular en ese momento por la coyuntura por la que atravesaba el Perú, y después vimos el desarrollo ulterior. Aquí este señor está abusando de esa situación con el apoyo de medios de comunicación, pero yo creo que además de eso hay otro factor que tendría que ser considerado a través de una medición real de lo que está pasando en el Perú. Se está cayendo, porque es inaceptable lo que está pasando a nivel del desgobierno y la anomia que se está produciendo, y eso ya lo siente la gente. Hay desempleo, 20% de desempleo en Lima. No avanza la reconstrucción, en cambio, 140 horas abandonadas, una ejecución de un presupuesto previsto en 10.000 millones de los 25.000 que se asignaron y que solamente se han ejecutado 2.700 millones. Entonces, estamos en un escenario en donde ese señor no hace nada. Y eso ya lo está empezando a sentir la población. ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo tengo 4. ¿Cuántos nietos tienes? Tengo un montón de nietos. Ya se te pierde el número, como a todos los abuelos. Tengo 5 nietos. Pero, a ver, Pancho, tus nietos, si no tienen comida, si no tienen colegio, si tus hijos no han pagado la luz, el agua, el desagüe, el teléfono, la familia se va a parar y te va a decir, oye, jefe familia. Y tú le vas a decir, oye, qué barbaridad, ¿no? Tengo 23.000 millones de soles en el banco y la culpa es de Batters y los demás porque no me dejan gobernar. Eso es la reconstrucción del no. ¿Cómo, Pancho, vas a tener 23.000 millones de soles en caja? Así es. Eso no es culpa del Congreso. Que el Congreso tiene sus culpas, no lo voy a decir. Pero que no lo han dejado gobernar no es una de sus culpas. Que blindan a corruptos. ¿Quién llevó a Benicio Ríos? El tío Acuña. ¿Quién llevó a Donaire? El tío Acuña. ¿Quién llevó a Mamani? Que no es que sea corrupto, pero es mañoso. ¿Ya? Mañosón. No, tiene unos antecedentes. No, está bien, pero lo están, o sea, al tipo lo están... Lo de mañoso es lo de menos. No, espérate, pero lo están sancionando por falsear en su hoja de vida. Y eso tienen varios, ¿no? Ya. Yesenia Ponce, no sé, yo te digo 5 amigos de colegio y te acuerdas de 30. ¿Es cierto? Roberto Vieira, que hace, con el perdón del francés, un cagadón con su tío. ¿Quién lo llevó? PPK. ¿Y quién lo votó a ellos? ¿Y quién votó por Salaverry, que tú lo conoces? O sea, Salaverry es la traición y la sinvergüenza, signa su vida. ¿Quién lo llevó? Keiko. ¿Quién votó? Discúlpame. Y todos lo van a ser sancionados. No es que no sancionan, pero lo sancionan de acuerdo a ley. ¿Para qué los llevaron? ¿Para qué votaron por ellos? Yo me acuerdo un debate un día, cuando se estaba viendo el tema de las agendas de Nadine. Pidieron que fuera una comisión y se inició el debate de la siguiente manera. Ana Jara, que ha sido con el gobierno anterior, por eso es que no es privilegio de este régimen, viene de atrás, le dice a Becerril,
¿usted por qué no le paga la pensión a sus hijos? Ya. Este era el debate constitucional del Congreso. Ya. Y Fernández le contesta, ¿y tú qué haces con los pañales que te ha robado el Ministerio de Salud? Bueno, este es el nivel al que ha llegado el Congreso. Y de ahí cuesta abajo en la rodada. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. No es que el Congreso es responsable, hay una corresponsabilidad. El Congreso no ha sabido asumir. No, además, otra cosa, hablamos del Congreso que tiene 130 integrantes. Bueno, la mayoría parlamentaria, que antes era absoluta y ahora es relativa, no ha sabido cumplir su papel. Esa es la verdad y no se ha sabido manejar. La primera cosa que han tenido que hacer es poner en su sitio a Vizcarra con la cuestión de confianza. Y ahora despiertan a este tema cuando se trata de una reforma constitucional porque se dan cuenta que pueden aplicar el artículo 106 que no le permite a Vizcarra observar leyes Cuando tu constitucionales. amigo Vitocho Claro. y tu amigo Mulder, que son dos correctos congresistas, le dijeron, no se debe hacer esto, si quieres cerrar el Congreso, ciérralo. Esto no, ni siquiera es susceptible a la cuestión de confianza, por cobardía de la mayoría y de todos Por estos... ignorancia. Y Gil. hermano, te lo explican dos veces. Cobardía. Porque si yo te explico algo tan fácil para entender como eso, le ponían el paralelo, le decían, gobierna la prensa que ha obrado de manera vil en la época de Velasco, prensa parametrada. No me van a decir que en la época de Fujimori no se vendieron. Y yo he hablado con la gente, muchos de ellos que se vendieron, y te cuentan con detalle lo que pasó, igualito que ahora. La prensa ha fustigado una y otra vez, el obstruccionismo. No hay obstruccionismo. A Torne, yo lo he entrevistado a Torne, hecho. Señor Torne, ¿a usted le obstruyeron su chamba? No. Basombrío, hermano, salía todos los días por televisión, Pancho. Tú prendías tu televisor, salía Basombrío. Cambiaba de canal, salía Basombrío. Sí. Te ibas al baño, regresabas, salía Basombrío en la radio. Entrabas a tu carro, salía Basombrío. Hacía operativo. O sea, la prensa se entregó a Basombrío y era una relación ya gay de la prensa con Basombrío. No pueden decir que a Basombrío le obstruyeron su chamba. Y en salud y en educación. Entonces, si tú no te obstruyes al gobierno en la economía, en el interior, ni en salud, ni en educación, ni siquiera en lo que se debieron haber metido, que es en el tema de las relaciones internacionales. PPK fue a alabar el acuerdo de paz de Colombia y se puso de un lado del tema del referéndum. Y el referéndum de Colombia le dijo que no teníamos que meternos en la política interna de Colombia. Y tampoco lo obstruyeron la barbaridad que hizo. Él era el líder continental, ¿no? PPK se le ocurrió hacer política internacional y le abrió las puertas a los venezolanos al Perú. 850.000 venezolanos, de los cuales, si el 1% es malo, 1%, tienes 8.500 gente, tipos asaltando a todo el Lo que mundo. está haciendo Maduro, viejo, es lo mismo que hizo Fidel Castro con los gringos, ¿te acuerdas? Les mandaba la escoria de Cuba, los sacaba de la cárcel, los trepaba en un bote y los mandaba a Miami. Lo que tú quieras. Yo te aseguro que Maduro está haciendo exactamente Ya, lo mismo. la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso no le puso el pari a PPK, no interpeló al ministro del momento, no llevó al director general de Migraciones y le dijo, un momentito, están entrando, oye hermano, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, Pero lo que 8.000, más 9.000. daño le ha hecho al Congreso, Felipe, es el blindaje de corruptos. Ese es el problema Pero central. hermano, a ver, Y por otro lado, no saber estar a la altura de las circunstancias y finalmente habría que hacer un recuento de cuáles son las leyes importantes que le ha dado al país. Perdón. Entonces, frente a eso, quien está, por supuesto, impulsando la crisis es Vizcarra, eso está clarísimo. Y Pedro Lachea ha procedido bien al tenderle la mano y decirle, señor, vamos a sentarnos y tratemos de arreglar esta situación para que el país camine. Y estamos viendo ahora cuál es la respuesta. La respuesta, señores, yo no quiero conversar contigo. Está claro. Lo han mandado, además... Pancho, si tú me pides una entrevista, que no es el caso, sino nosotros te convocamos, y yo te digo, te tengo que decir sí, no, tal fecha, pero somos dos privados, este es un medio privado, yo soy el dueño, a mí nadie me dice lo que tiene que hacer, y tú eres un privado, y ahí está, murió la flor. Es el presidente del Congreso que le pide públicamente, y además por escrito, en un oficio como corresponde, vamos a conversar de esto, y de esto, y de esto, y de esto, porque es reforma política y tal. Y el tipo dice, la próxima semana, que ya es una falta de respeto. Y la agenda es de adelanto de elecciones. Perdón, pero eso sí, el día que yo hable contigo, esto no se discute, es así. Perdón, ni siquiera se lo pone por escrito. Se lo dice mediante Hildebrand, mediante Semana Económica, se lo dice mediante Canal Enge, se va a Chachapoyas y tal, y no le dice fecha y hora al presidente. Eso nomás es una falta de nivel. Eres el presidente. No son dos patitas buscando una entrevista. O sea, no eres tú, pues hoy día me toca Gallos. Voy a ver si voy a Gallos o no. Si voy, no pasa nada.
¿Te importa? Es el ¿Sabes qué cosa? presidente. No le importa el Perú. Yo percibí eso en Tacna. Si tú vas a Tacna, recuerdas la epopeya heroica de esa ciudad en manos de los chilenos, todo lo que nos hicieron, y está ahí latente. O sea, el patriotismo del Perú, la médula espinal del patriotismo del Perú está en Tacna. Y tú lo sientes cuando vas en la marcha, te sientas con las señoras y conversas ahí y escuchas los discursos y todo lo demás. ¿Y Vizcarra en qué estaba? Estaba en la suya. El pueblo y yo somos los dueños de la verdad. Por eso lo que tendría que haber hecho Vizcarra, que no lo hizo, que yo lo haría si estoy algún día en esa condición, ¿no? Yo me pondría a conversar con Toledo. Lo que yo hubiera hecho es conversar con Toledo, conversar con García, conversar con Fujimori, inclusive en la desgracia. Yo me hubiera sentado a conversar. Tú fuiste tan poderoso como yo. Alberto, tú estás preso. Más halagado que Alan García, el que está muerto, que es Velasco. De ahí Fujimori. Para que él, dentro de sus pares, y hasta con el propio Kuczynski, en prisión domiciliaria, se dé cuenta de lo que le pasa a la gente que ha tenido esa banda. Ese poder, el poder es efímero. Y esto de la blindad de los corruptos y la blindad de los corruptos lo ha repetido Vizcarra varias veces. Y hay dos emblemas, ¿no? Chávarri y Nostroza. Hasta el momento yo no encuentro cuál es la acusación penal contra Chávarri. No la encuentro. No la encuentro. Y de repente yo soy tonto. Y lo del hermanito ya le aprobaron la extradición. Y lo van a devolver. Corte española, en donde no hay caviar, fujicaviar, ni descanseco, ni váter, ni quipe, ni mamani. Lo van a traer para ser juzgado y ahí vamos a ver qué tan delincuente es. Nostroza lo blindó el Congreso, eso está claro. En el caso de Chávarri, como tú me acabas de señalar, hay cuestionamientos, pero hay una serie de hechos evidentes de sus vinculaciones políticas que están simplemente acusándolo, aunque no se les pueda probar. Y las cosas que le han imputado tendrán pues que seguir su curso para determinarse su responsabilidad. El tema acá es que aquí no hay ángeles y todos de una u otra manera llevan su propia mochila. Esa es la verdad de la milanesa. Por supuesto, o sea, ¿no? Acá creo que en eso estamos los de acuerdo. ángeles de la iglesia había que expulgarlos, hay que levantarle la sotana al ángel. Hay que levantarle la sotana. No hay ángeles aquí, por un lado. Por otro lado, hay un conjunto de intereses creados que se han manejado en la Fiscalía, en el Ministerio Público, en el Congreso, durante todos estos años de corrupción. Porque no es que el corrupto es Kuczynski y debajo de eso no hay nadie. No, pues. Solo no se... Oye, Toledo, No. El caso de Toledo El caso de Toledo, hazme el es favor, emblemático. pues. A ver, explícame cómo Toledo está donde está y no hay un solo investigado, ni ministro, ni viceministro, ni director de preinversión, ni ministro de transporte, ni uno. Pancho, tú en tu casa, por mucho que tú seas el papirrique de tu jato, si quieres ir a... pides en la mañana huevo revuelto, ¿no es cierto? El huevo revuelto no se hace solo. Alguien tiene que prender la cocina, alguien tiene que romper el huevo, tu señora será tu hija, será alguien tiene que comprar el huevo. O sea, Toledo no dijo interoceánica carajo, ¡pum! Y apareció. Ya, el único de todo su gobierno es él. No hay un ministro con preventiva, no hay una sola investigación. Susana Villarán, ¿tú crees que ella solita hizo Villanueva? Está claro. Perdón, este lobista, el amigo, el sachamigo. Entonces, lo de Toledo, la gente lo toma que la bronca al cholo. No, perdón, PPK es un cholo polaco, para que la gente lo entienda. En Europa él es un cholo polaco. O sea, entonces, ¿qué cholo blanco o cholo rubio? Y Alan García era cholo acá, está muerto, y el ideal hubiera sido que esté vivo para que lo juzguen en vida y pueda responder. Pero eso no pasó. Igualito, del gobierno de Alan García, la Supercoy más 2 viceministros. ¿De verdad tú puedes creer? No, y que 2 viceministros, Cuba creo que es, y Luyo, le pescan $8 millones a un viceministro. Ya. Por favor, pues. Entonces, hombre, por puro sentido común. Es una coima que va mucho más arriba. No, pero por eso, pues. Y además está aprobada la ruta que siguió. Espérate, que si Calle son 8, García, ¿no? Perdón, si son 8 para él. No, es que espérate, pues. Si son 8 para él, y como tú dices, Calle García, ¿por qué no se han preocupado en todo el tiempo que los han tenido presos, el fiscal, que es un capo, en probar que eso le caía a García? No se preocupó por eso. Lo dejó ahí. No, pero hay una ruta que sí la han trazado. Y hay no una, la han trazado. Discúlpame, pero ¿dónde está la ruta? La ruta trazada fue la siguiente. Ajá. La transferencia de fondos del Banco de Andorra a un banco de propiedad de Odebrecht en Brasil. ¿Te acuerdas? Ya. Y luego ese banco de propiedad de Odebrecht de Brasil es el que le paga a García las famosas conferencias de $50.000. No. Perdón un ratito. Ya. En Chile y en Nueva York. Ya.
Ahí tú tienes una ruta No, pero bien espérate. clara. Pues, espérate. ¿De dónde le pagan? La plata... De los 8 millones que eran de él, pues. No, perdón. Esos 8 millones de dólares, Pancho, y 8 y 7, son de Cubiluyo. No los han movido. No, pero hay una cuenta que han movido. Pero espérate. De donde pues. le han pagado a García. Espérate, Eso pero yo me acuerdo. no, es que y son que dos lo he cosas declarado, diferentes. no sé cuál de los fiscales. No, espérate, son dos Sí. cosas diferentes. La plata de Cubiluyo es por la coima del tren eléctrico 1. A 2 viceministros. Yo voy a utilizar el puro sentido común, ¿ya? Olvídense el nombre de Alan García. Presidente Batters, ¿ya? No te imputes, pues, una Ya. coima. No, viejo. perdón, pero No hay necesidad. presidente Villacanseco. No, tampoco. A 2 de tus viceministros les pagan una coima de 8 y 7. A ninguno, pues. Perdón, eso va espérate, arriba, pues, hombre. ponte que sea para... Perdón, que por sentido común le tienes que hablar al ministro. El señor Cornejo va y se para frente a José Domingo Pérez, tin, 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 y se va a su casa. Porque, Y ¿sabes la lo que imputación pasa? de el José Domingo Pérez para con Cornejo, que no es mi amigo, ni es tu primo, ni es tu chochera, ni te dé plata, era que le habían dado una plata para un alquiler y un televisor. José Domingo Pérez, si tú eres el fiscal que todo lo sabes y eres un capo y has viajado a Europa, has ido a Andorra, has ido a España, has ido a Brasil y eres un capo, eres el Ness, algo debes tener. Claro, lo que pasa es que no es un capo, pues. Ya. Ya lo Gasoducto, sabemos. a ver, Mira, ¿tú qué Ollantumala. ¿Tú qué opinas del convenio con Odebrecht? Pero lo hemos dicho acá. Es una burla. Oye, ¿no es ya cierto? no lo hemos conversado. defiende, perdón, ya no lo defiende ni Gorriti. El convenio con Odebrecht. Imputan a Ollantumala y Nadine el financiamiento ilegal de campaña que no se sabe si es ilegal, que no se sabe si el pitufeo y tal. Recién saben lo del gasoducto. Naca. Keiko, que es la que está en la cana, y nadie te va a decir a ti fujimorista, Keiko no manejaba $1 de presupuesto público y está en la cana por haber hecho lo que ha hecho, supuestamente. El APRA vía tu ex compañero Alba Castro, porque le han dado plata. Nadie en el APRA siquiera lo discute. Alba Castro está en su casa. Le han dado plata a Fuerza Popular porque dice, pero perdón, le han dado plata a Kuczynski, le han dado plata a Acuña, le han dado plata acá, pero la que está en cana es Keiko. Entonces, el acuerdo con Odebrecht no lo defiende ni Gorriti y nos distraen, y el señor Graña Miró Quesada recién antes de ayer, porque ha sido antes de ayer, ¿no? Dice, sí, soy corrupto, Pero Sí. soy colaborador eficaz. pero después de Se un andaba año, la cana. el dueño del comercio, es como que digan que mañana Erasmo Wong, que es el dueño de Willax, yo soy una productora independiente, ciertamente no pueden alegar eso, todo el staff de periodistas del comercio, el dueño del comercio te resulta ser un recontraladrón que sale y dice, por si acaso, ya me acordé, ha habido en Interoceánica, en Gasoducto, aquí, todo, acá, todo, acullá, claro. ya voy a hablar, chao, y se va. Y la noticia de la semana es que quieren allanar a 2 pinches de Fuerza Popular. Entonces, y eso lo defiende el que presidente. esto está direccionado políticamente, eso es clarísimo. Además, la otra cosa que no debemos olvidar, ¿en qué se basa el convenio con Odebrecht? En la ley 30737, que fue un proyecto que Kuczynski mandó al Congreso y se lo aprobaron. Entonces, pero claro, Pero por supuesto. o sea, en base a ese proyecto que sustituía al ¿Quién se lo decreto, aprobó? ¿te acuerdas? El Congreso. Con PPK presidente y con Así Keiko es. manejando la bancada mayoritaria. Así es. A ver, si el costo de la verdad, porque yo lo escucho a Nicolás Lucas, ¿no es cierto? Troquista toda su vida. Que el costo de la verdad, bueno, lo escuchaba, ya no lo escucho por obvias razones, porque yo estoy al aire cuando está al aire. Un gran saludo a la gente exitosa que sí ve el PBO digital. Están en este momento viéndonos en el Switch. Saludos ahí. No me digan que no, porque me acaban de decir. Saludos ahí. Saludos a la cabina. Si era el costo de la verdad, el costo de la verdad con el gobierno de Toledo es de Toledo para arriba, ¿no es cierto? Y el costo de la verdad en el gobierno de García son 2 viceministros. Y el costo de la verdad con Susana Villarán son 2 personas. Y el costo de la verdad con Castañeda es nadie, porque no hay nadie de Castañeda en la cana. Y el costo de la verdad con el gobierno de Kuczynski es PPK en su casa, amenazado esta semana con volver a meterlo adentro. Entonces, el costo de la verdad, Pancho, no pueden ser 8 personas, pues. Así es. O sea, No, acá- y además otra cosa, ¿no? En Brasil, todos los empresarios involucrados en el club de la construcción del Brasil, que en realidad es un cártel, Ajá. una organización criminal, de una u otra forma están presos o con detención domiciliaria o lo que fuera. Aquí, ¿quiénes están? Nadie. Simplemente lo que ha pasado en el Perú es que este par de fiscales, que a mí me dieron muchas ilusiones de que hubiera efectivamente justicia, que se sancione, son fiscales politizados, manejados por la ONG de Gorriti y digitados desde el Palacio de Gobierno. Eso fue evidente cuando Vizcarra canceló un viaje
y una cita con el presidente de Brasil para venir a blindarlos en el momento que Echavarri lo sacó. Entonces, ese es el ¿Eso no es problema. interferencia política? Por supuesto, pero además está clara la interferencia política. Clarísimo, ¿qué ha pasado? Se salen los tres de PPK y al día siguiente la Fiscalía empieza a actuar, En etcétera, esta etcétera, ¿no? circunstancia, yo voy a utilizar otra vez el sentido común. En esa circunstancia de anomia, porque ya no tiene nombre lo que está pasando en Arequipa, en donde estamos ante una situación de subversión, de sedición, ¿ya? En donde no existe ni el Código Civil, ni el Código Penal, ni el Código Medioambiental, hacen lo que se le da la gana en Arequipa con la policía, Matiné Bermucho, lo mismo va a pasar en Moquegua. El presidente de la región Apurímac, yo no tengo idea cómo se llama, no sé, el señor Mudo, o manda a Gregorio Rojas y siguen trabajando los Chávez Sotelo, que ya saben un negocio, porque tú eres un tonzonazo que te has dedicado a trabajar toda tu vida, cuando mejor te consigues tus dos Chávez Sotelo, consigues a tu hermano, no sé si tú tienes hermano, te consigues a tu hermano y te conviertes en el paladín del derecho ambiental y te ganas 30 millones de soles de Rancancán en un año de chamba. Los Chávez Sotelo, que ahora van a haber un montón de Chávez Sotelo en el Perú. Ya, esa es la realidad. Los partidos políticos. Alan se ha metido un balazo, el APRA hecho añicos. Peruanos por el Cambio se ha roto en Contigo, pero sin ti, en la bancada republicana. Partido, ¿no? Correcto, pero es la realidad. Y el APRA ha sido un partido que está hecho añicos. Es la realidad. Les puede sonar feo, pero es la realidad. Acción Popular, que es el grupo de amigos que no son amigos. Mesías Guevara detesta a Raúl Díaz Canseco. Raúl Díaz Canseco detesta a Barnechea, que ha sido aprista y ahora es populista. No, y ha sido también de todo demócrata cristiano. No, es un capo. Ha sido de todo, pero no ha sido nada. ¿No es cierto? A mí me cae muy bien. Él tiene el ego colosal más grande que yo conozca. Alan García es humilde al costado de Barnechea. Humilde, ¿no es cierto? Al costado de Barnechea. Barnechea tira un centro, mete el gol de cabeza y la saca. ¿No es cierto? Lo que tú quieras. Pero además está Johnny Lescano y Mesías Guevara. O sea, Acción Popular te echo añicos. Entonces, el único partido que más o menos las cosas están ordenadas es en el partido de Acuña, donde él paga. Es un partido empleado. Perdón, Radito, y Perú Nación, donde nadie paga, Ya. y somos gente honesta, profesionales, Lo como que tú o quieras. como yo, que chameamos por el Perú. Eso sí quiero dejarlo bien establecido. Correcto, pero en esas circunstancias, Pancho, sin primarias, con la ley antigua, con un montón de líderes regionales que se creen Cáceres Yica, que se tienen que mirar en el espejo de Adubiri y de Cerrón Espero, ¿no? y de Goyo. Ya. No pueden- Espero, porque va a terminar Perdón, adentro entonces. Perdón, no pueden haber elecciones en el momento que la gente está absolutamente desbocada y los medios de comunicación arrodillados al presupuesto del gobierno, inventando los psicosociales de toda índole, mañana, tarde y noche. Entonces, el Perú tiene que tener paz, calma mínima, Pero yo creo una ordenar cosa. el proceso Sí. electoral para que haga un sentido. Pancho, tú eres conocido, sabe la gente a qué te dedicas, dónde estás, dónde vives, quién es tu hija, Pacol. Acá estamos con gente que no sabe dónde terminó el colegio, cuántos hijos tienen, a qué se dedican, en qué trabajan. El presidente de la República, no me sabes, ¿es millonario Vizcarra, sabes tú? No tengo la menor idea. Entonces, Y si es millonario, de repente tiene pues la plata escondidita, ¿no? pero entonces, ¿cómo puedes llevar al país histérico a una elección histérica sin leyes? Las leyes van a ser las anteriores. Van a haber 24 candidatos, 24, miles de mamanis y miles de Yesenias Ponces. Si no va a haber primarias, Pancho, va a ser una locura. Sí, pero yo te digo una cosa. Aguanta el país hasta el 21 con este presidente, con un Congreso que no funciona ni para atrás ni para adelante y con un señor como Vizcarra que no quiere dialogar. No quiero gobernar. Bueno, no, él está en campaña. Yo creo que la jugada ahora es, como te digo, Ya. la trampa constitucional para ir a la elección y ver si él se puede reelegir. Yo creo que esto tenemos que pararlo ya. Pero está bien, pues. Porque un nuevo gobierno, si me Ya, permites, a ver. un nuevo gobierno inmediato, que se elija en abril del año entrante y que vaya el 28 de julio, por lo menos lo que podemos hacer, si es que se logra impulsar una gran corriente de personas honestas, con capacidad de manejo, con voluntad de servicio al país, puede sacar un gobierno adelante Bueno, que mejore pero las cosas se y que las haga lleve de otra manera. constitucional, ya que tanto Pero alea la Constitución. esto no da para más, Perdón, Philip. pero que si él no quiere que renuncie, Meche Araujo... Que renuncie, claro, Perdón, estoy de acuerdo si Meche contigo. no puede, bueno, que renuncie Meche y el señor presidente del Congreso asuma su función constitucional
que convoque elecciones generales Claro, es y otra que el señor alternativa. Vizcarra, si cree y puede, pues, que puede competir contigo para la presidencia de la República con el Moradito y con Acuña y con Keiko Libre o en la CAR, que lo haga. Lo que no podemos tener es una falsa democracia con canales de televisión y medios que te inventan conflictos que él Totalmente de mismo acuerdo, asusa. Totalmente de acuerdo. Que asuma su responsabilidad, Mechita, y si no le da el carácter o su capacidad, o la echea que lo haga, como fue Paniagua en su momento, Así es. y vamos a las elecciones. Y ya está. Pero lo que no se puede hacer es mentirle al país para ocultar latrocinios y cosas realmente oscuras, como Chinchero, No, y además, como Casa. algo más grave que tú lo has mencionado al comienzo, todo esto que está ocurriendo en el sur es parte de una ofensiva comunista, con la cual, en mi opinión, evidentemente está de acuerdo Vizcarra. Está haciendo lo mismo que Maduro, cerrar el Congreso, pecharlo permanentemente, él volviendo con quién, con el pueblo, cuando eso sabemos que es falso, y maneja los medios de Es el comunicación. mismo discurso. El mismo discurso es lo que hace Maduro. Y lo que es decía en su hacía la momento Kirchner. Chávez. Así es. Entonces, ¿qué podemos esperar? Por eso te digo de Vizcarra. 2 años más de esto, de destruir al Perú, Bueno, si no quiere de que se vaya. 50 días de paralización en Arequipa, para que se conviertan en 150 días o en 300 días, de avance de la izquierda en la forma que lo está haciendo. Tú acabas de mostrar acá en el programa lo que está pasando en Cocachacra, en el Valle de Tambo y en la zona de Moquegua. Y entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Pancho, te lo ¿Esperar narra el 2 jefe años? policial. Te lo narra el jefe de la policía, te dice lo que él no puede controlar. Es un reportero. Un reportero. Pues, Ha aquí sido- entonces, ¿qué necesitamos? Además de eso, un gobierno con fuerza, dijo, que ponga las cosas en orden. Correcto. Ha sido Pancho muy amable con nosotros.